Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a otro vídeo más. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial que ya estuvo con nosotros hace algo más de medio año. Hoy tenemos a Ruiman García, el cual tiene un canal en YouTube bastante popular dentro del mundo de la defensa, pero si no lo conocéis voy a pedirle que se presente y nos explique un poco su titulación y su experiencia, porque en el vídeo pasado hubo gente que, bueno, lo criticaba un poco, como que, no sé, que como que repartían ellos los carnés de analista de defensas y bueno, hay gente que no quedó satisfecha con la introducción. Entonces, Ruiman, esta vez te voy a pedir que Ah, presentes un poco tu trayectoria profesional, que es bastante grande, y tus estudios. pues empezamos, soy Ruimar García, analista y de defensa, tengo un canal de YouTube con más de 28.000 seguidores, soy licenciado en Historia por la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, también tengo un máster en Relaciones Internacionales, soy analista de inteligencia certificado por el LISA Institute, también tengo un B1 en chino también, por si lo quieren saber. Eh, para que lo sepa, que yo soy español en chino, para que lo sepan. También estudié ruso, lo que pasa que no tengo práctica, tengo que volver a retomarlo, pero lo que el chino sí tengo más dominado. Y esa es mi titulación, lo relativo a defensa, por relaciones internacionales también, en lo que es la maestría, damos geopolítica, que es fundamental para los análisis de defensa, y gran parte de los análisis que yo realizo se basan en cierta metodología geopolítica y también en el análisis de inteligencia, que lo aprendí en el LISA Institute, y que les recomiendo que si se quieren formar ahí, pues tienen unos cursos muy buenos y de todo tipo. Pero eso para que lo sepan, porque él me comentó que hay mucha gente que piensa que yo, como que se reparten carnet de analista de defensa como así. No, no, yo tengo una formación al respecto relacionada con ese tema. Incluso la carrera de historia también y te faculta en muchísimas áreas también relacionadas, porque y la defensa, la política exterior y tal está relacionado con la historia también. Eso se da en la carrera. La antropología también, el comportamiento humano. Es decir, porque la defensa aglutina muchísimas cosas, igual que la carrera de historia. Y por eso es lo que. Y por eso tengo esos conocimientos y que me facultan para ello. Decir que eso, que para que lo sepa, que la persona sobre todo que comentó eso, pues ya lo sabe. Ya incluso si quiere algún día les enseño los títulos también, los saco aquí, los pongo aquí, para que los vean, para que sepan que es cierto, que no estoy mintiendo. No, bueno, es el tema de Internet, que aquí todos sabemos de todos y todos somos más listos que nadie. Entonces, bueno, era para que lo sepáis que, joder, que Ruiman es una persona titulada y con experiencia en el tema, y que nada de lo que se diga aquí, pues, es en balde o es hablar por hablar. No, hay una serie de conocimientos detrás. Y Ruiman, la verdad es que tu canal es obviamente eminentemente de defensa, pero como tú bien comentabas, no se puede separar la geopolítica y la política en general de la defensa. Entonces, quiero empezar nuestra colaboración, nuestro podcast, hablando un poquito de la situación que está viviendo España, porque la verdad es que es estrambótica, absurda, es trágica, incluso en cierta manera. Entonces, bueno, te quería preguntar por lo más básico, es decir, ¿qué opinas tú de esta ley de amnistía? Además, tú lo dices perfectamente en el intro de tus vídeos, eres minárquico. Entonces no sé cómo esa desigualdad entre españoles, entre compatriotas, puede encajar incluso dentro de esa ideología. ¿Tú cómo lo ves, esta ley de amnistía que prepara el gobierno? Porque ya es gobierno oficial. Ayer se invistió presidente a Pedro Sánchez. El problema que tiene la ley de amnistía es que, como bien dices, crea una desigualdad entre los españoles. Entonces, eso afecta incluso, por ejemplo, a nivel económico. Yo que sigo la ideología minárquica, por ejemplo, eso supone un golpe duro porque estás creando una desigualdad que afecta al conjunto. Es decir, dos comunidades autónomas se benefician sobre el resto del Estado, y eso es una mala repartición de los fondos públicos. Y también implica un aumento de los impuestos también sobre el resto de la ciudadanía para satisfacer los requerimientos de dos comunidades autónomas. Aparte de ello, aunque yo no suelo tratar temas políticos, pero en este caso sí lo amerita por la situación en la que vivimos en España, implica una posible secesión del territorio español, sobre todo relacionado con la comunidad catalana, y eso implica la defensa del país, porque decir, y lo básico es la defensa del territorio. Si una parte del territorio se quiere secesionar, pues entonces eso es algo muy grave, y entonces tenemos que, los analistas de defensa, los que dedicamos a defensa, tenemos que hablar sobre ello. Entonces,
tampoco resulta lógico, bueno, e incluso en el ordenamiento jurídico de muchos países como Portugal, que haya partidos que pretenden secesionar a España y que reciban fondos públicos. Es que no tiene sentido alguno, porque no es cuestión de ideología, porque yo no me meto si es de izquierda o de derecha, yo te lo comenté antes, ahí yo no me meto en esas cuestiones porque yo me dedico a un canal de defensa, no de tema político, pero cuando se amenaza la integridad del Estado español, ya la cuestión es diferente y no tiene nada que ver con ideologías, sino con la integridad territorial del Estado, que ahora mismo está amenazada. Y no solo por eso, sino porque potencias extranjeras se pueden aprovechar para intentar atacar nuestro país, como nuestro bien querido vecino meridional y que todos conocemos. Cómo no, pues hablaremos también de eso, del momento tan crítico para España, pero también quiero seguir recalcando este tema porque ya no es solo que la gente principalmente ve este tema como una grave desigualdad entre españoles. Por ejemplo, yo me hacía esta reflexión ayer en un directo. Es decir, si hay españoles que por protestar en contra de España los han amnistiado, por protestar y no solo por protestar, por vandalizar, por hacer actos muy cercanos al terrorismo, incluso algunos estaban siendo investigados por terrorismo, son amnistiados, es decir, por intentar romper España, que para mí es uno de los delitos más graves que puede haber dentro de España, son amnistiados. Aquella gente que ahora se manifiesta con mayor o menor intensidad para defender o por España, ¿también serán amnistiados? Es lo que me pregunto. Es que esa es la cuestión, porque se está creando un precedente muy negativo y también incluso ha habido muchas críticas con el tema, por ejemplo, de la presión migratoria, que la policía no tiene la misma contundencia, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que con manifestantes nacionales. Es que eso crea un precedente muy peligroso y que puede ser aprovechado por muchos países y por ciertas fuerzas dentro de España que no le interesa que España prospere. Porque eso además genera también y problemas económicos, porque muchas empresas en la situación aquí en España no quieren invertir en nuestro país. Yo como soy minárquico, yo me fijo mucho en esas cosas y eso es un problema porque afecta a nuestra economía y es grave, es una situación grave. Claro, tú antes lo comentabas. A ver, el tema de la defensa puede entenderse obviamente desde el punto de vista exterior, pero también interior puede existir graves amenazas para nuestra defensa, nuestra integridad territorial o nuestro derecho a existir como Estado soberano. Y obviamente los independentistas suponen una grave amenaza para la defensa, al igual que la puede suponer Marruecos. Yo aquí doy nombres, no me corto, y tú, Ruiman, si quieres dar nombres también puedes. Marruecos también supone una amenaza territorial para nosotros. Y no solo eso, por aquí van dos cosas en esta ley de amnistía. Sabemos que el presidente Pedro Sánchez sería capaz de vender a su madre incluso por un día más en la Moncloa. Esto puede ser el principio de algo muy trágico para España. Porque este puede ser la primera moneda de cambio, pero ¿quién nos dice que de aquí a 3, 4 años no puede ser otra cosa peor todavía? Es que el problema incluso, por ejemplo, que se me acaba de ocurrir ahora, cuando estabas hablando, el dinero, por ejemplo, que se destine, por ejemplo, que se quiere destinar a Cataluña sobre todo, no sabemos qué se puede hacer con ese dinero. Pueden para comprar armas, para un montón de situaciones, porque hay precedentes sobre ello, de compra de armas incluso y de sus fusiles de asalto por parte de la comunidad catalana en el 2017. Entonces, es que es un riesgo muy elevado y lo quiero recalcar, no es cuestión de ideología política, de que sea de derecha o de izquierda, sino porque muchas veces en los debates y eso se recalca, no, porque tú eres de derecha, tú eres de izquierda, no, aquí somos españoles. Ya después, y tenemos que estar unidos, y lo recalco mucho, sea de izquierda o de derecha, porque la situación puede empeorar muchísimo. Incluso, imaginemos que Cataluña se independice, tenemos que tener en cuenta un factor muy importante, que hay gran cantidad de catalanes en Francia. Si, por ejemplo, eso se puede extender, puede incluso hasta motivar una intervención militar francesa. Es que imagínate las ramificaciones que puede tener esto. Entonces, es verdad que también yo he escuchado comentarios que se está diciendo que es una táctica que está haciendo Pedro Sánchez para luego llevar a Junts y a todos estos partidos, llevarlos al redil y luego traicionarlos en pro de la defensa nacional. Pero, claro, pero el riesgo es lo que he escuchado yo, pero el riesgo que está generando para nuestra seguridad
es muy elevado y hay que estar muy preocupado. Porque es, por lo que te digo, el dinero que se puede destinar, que no sabemos a dónde va ese dinero. Incluso, por ejemplo, por culpa del conflicto de Ucrania, pues hay un montón de armas en el mercado negro que pueden acabar, bueno, que pasó con Israel, que ya lo hablaremos del tema de Israel también, un montón de armas que pueden acabar en Cataluña y pueden provocar problemas, pueden caer en manos de personas desaprensivas y provocar una verdadera masacre. Es Claro, que, claro, eso por un lado, pero es que tampoco debemos olvidar lo que pasó en 2017, que en 2017 hubo una invasión a territorio español, hubo no una amenaza, una agresión territorial sobre territorio español, que es que Cataluña, una región española, una comunidad autónoma española, fue invadida por una tal República Catalana, un ente extranjero que invadió temporalmente, durante un corto periodo de tiempo, una parte española, pero es como, por ejemplo, la invasión rusa de Crimea. Al final viene sí, una sí. potencia extranjera, te invade un territorio y supone un casus belli. O sea que esto podía haber supuesto en otros tiempos y con otros gobiernos, y no hablo solo del gobierno franquista, sino obviamente de gobiernos anteriores, hubiera supuesto una confrontación directa militar contra Cataluña y, por ejemplo, la Generalitat, que es donde se ocultaban, no, pero donde estaban todos los líderes de la cúpula política de los partidos que decretaron la independencia, podrían haber sido un objetivo militar viable, como lo podría ser el Kremlin para Ucrania o como lo puede ser el Parlamento ucraniano para Rusia. Al final Es ahí hay que, líderes militares. es que el problema, lo que ha pasado desde mi punto de vista, es que ciertos sectores políticos que apoyan y la secesión de Cataluña no es que realmente la quieran apoyar. Ellos lo quieren recibir fondos públicos, es decir, quieren estar dentro del Estado español, pero sin sus inconvenientes, entre comillas, que es pagar impuestos. Lo que quieren es un fuero, es un régimen foral. Es lo que quieren ellos. ¿Qué es lo que pasa? Que se les ha salido la impuesta, se les ha salido de lo que pensaban. Es decir, ellos pensaban que el Estado iba a ceder en el 2017 y no ocurrió así. Entonces, lo que han provocado es que se encuentran en una situación y de no retorno, es decir, solo pueden escapar hacia adelante, que es provocando la independencia de Cataluña. Entonces, para recibir fondos, porque ese era el plan, desde mi punto de vista, con los análisis que he hecho yo, ese es el plan que tenían ellos, es decir, recibir fondos del Estado, ser parte de España para lo que nos interesa, pero para lo que nos interesa no. Entonces, ese era el plan, pero y les ha salido mal. Entonces, aquí lo que hay que hacer es que tener las cosas claras y sobre todo, en el futuro, impedir que haya partidos secesionistas en el Parlamento. Es algo de lógica. Lo hace Portugal también y Claro. creo que Francia también. Es que es de lógica. Claro, es Es que que es de estamos lógica completa. en cierta medida financiando nuestra propia autodestrucción. Es que no tiene ningún tipo de sentido que gente que quiere destruir España esté en las instituciones españolas. O sea, puede destruir literalmente el país desde dentro. Claro, es que es un riesgo Y muy grande. Incluso, probablemente, aunque yo no tengo todavía análisis, pero tengo que hacer un análisis en profundidad sobre ello, potencias extranjeras también estén financiando este tipo de cosas. Lo que no tengo un análisis completo, no te puedo decir exactamente, aunque supongo quiénes están claro, por detrás. por ejemplo, por un lado, obviamente, Marruecos, pero por otro lado se hablaba mucho de Rusia. Es curioso. A ver, la hipocresía en la política exterior es algo constante en prácticamente todos los estados. Es decir, la doble vara de medir o la poca consistencia en política exterior es algo muy común en los estados. Pero es curioso que, por ejemplo, otro estado del que se habló que estaba financiando esta amenaza territorial para España, como es el separatismo, que por cierto, esta ley de amnistía es un precedente que ataca el artículo número 2 de la Constitución. Es decir, España es una única e indivisible nación. Por tanto, esto ya requiere del artículo 8, no, perdón, del artículo 30 de la Constitución, que es todos los españoles tenemos el derecho y el deber de defender a España. O sea, ya no estamos hablando solo de manifestaciones pacíficas, ya estamos hablando de otro tipo de defensa de España. Bueno, esto por un lado, pero que si no me desvío, y es que son muchas cosas en Sí, 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 mucho. las que hay que tratar de este tema porque es muy enraizado. Pero Rusia, por ejemplo, ¿qué intereses podría tener Rusia en dividir a España? Y ya no te hablo de ahora, que obviamente España es un país de la OTAN, enemigo de Rusia, sino en aquella etapa del 2015-2016, cuando Rusia también tuvo el tema de Chechenia y ahí España pues no dijo gran cosa. Es que vamos a ver, Rusia tradicionalmente siempre ha sido
un buen aliado de España, incluso en época de la Unión Soviética, porque tienen intereses comunes en muchas áreas. ¿Qué es lo que pasó? Que a partir de la primera década y desde el 2010, a partir de ahí, pues España se fue alejando de Rusia. Entonces Rusia vio a España como enemigo. Muchas veces también porque hay acciones rusas, como España está en la OTAN, pues tiene que adoptar una política diferente con ellos. Pero ellos no se lo tomaron muy bien. Entonces, ¿por qué les interesa desestabilizar España? Porque es algo es algo sencillo. España es y la puerta hacia África, es decir, es la protectora del flanco sur de la OTAN. Entonces, si España está debilitada con desórdenes internos, pues Rusia puede profundizar más su pinza por ahí, y no solo Rusia, sino su aliado, Argelia también, que está por ahí. Les interesa una España débil y dividida, porque también tengamos en cuenta que hay bases norteamericanas en nuestro país también, y a lo mejor si llega un régimen o España se encuentra en una situación de inestabilidad interna, esas bases pueden desaparecer, y eso algo le conviene a Rusia para tener un mayor control del Mediterráneo, porque España está en una posición estratégica clave, controlando el estrecho de Gibraltar, y también es un portaaviones natural hacia África. Se proyecta incluso en la geografía, si vemos un mapa, es como un portaaviones proyectado, y no solo la península, sino también Baleares también, y Canarias también, son portaaviones que están proyectados hacia África, y Rusia está expandiéndose en África, sobre todo militarmente, con la venta de armamento, y le interesa que España esté debilitada lo máximo posible, y no solo debilitar a España, si España cae, Europa también, porque pueden enviar presión migratoria masiva a través de nuestro país hacia Francia, y entonces ahí pueden penetrar por el corazón de Europa. Entonces a Rusia le interesa de momento eso, que España esté desestabilizada, aunque si la relación política de España cambiara con Rusia, las cosas cambiarían, porque Rusia tradicionalmente siempre ha tenido buenas relaciones con España, incluso teniendo diferencias ideológicas, que siempre han tenido buenas relaciones. Es algo curioso, pero eso, porque han tenido enemigos en común, como Inglaterra, por ejemplo, o los Estados Unidos también en el pasado. Entonces, Putin de hecho, visitó Madrid en el 2008, si no recuerdo mal, y el rey Juan Carlos I también en 2011, 2012 visitó Rusia, o sea que sí que había buena coordinación ahí entre España y Rusia. Siempre ha habido buena relación, pues incluso por mercados también, porque la economía rusa demandaba vegetales españoles. Porque aunque es verdad que en Rusia se puede producir a agricultura, porque tienen terreno para ello, pero la calidad de los productos no se puede equiparar. Claro. Entonces, y el consumidor ruso lo valora muchísimo. El tema de las frutas, las naranjas, por ejemplo, y las naranjas españolas son muy apreciadas en Rusia. Digo, mamá, pues yo conocí a personas en Rusia, he tenido contacto, entonces lo sé. Entonces, se vendía muy bien y además tuvimos pérdidas, creo que de 3.000, no sé si era de 1.800 o 2.000 millones de euros cuando empezaron las sanciones, que se le empezó en el 2014 por la invasión rusa de Crimea, pues el agricultor español salió muy perjudicado. Claro, era un mercado fuerte, pero ¿no crees también que Rusia lo que podría intentar con la independencia de Cataluña sería crear un estado títere en Cataluña? Porque también Cataluña estratégicamente pues es un país que está ahí entre Francia, España, con salida al Mediterráneo. O sea, imagínate una base naval rusa en Barcelona. Tienes acceso a Italia, España, Francia. Sí, y debilitaría el control del Mediterráneo occidental para el resto de potencias, incluso para las maniobras de la OTAN. El Golfo de León, por ejemplo, sería un problema hacer maniobras ahí, porque estaría la presencia rusa monitorizando todo con sus radares y tal. Es un problema. Submarinos rusos por ahí. Las Baleares amenazadas también, que si controlas las Baleares ya tienes el combo hiperfecto para controlar el Mediterráneo occidental. Te puedes proyectar hacia Italia también. Puedes ayudar a Argelia también mejor, a tu aliado. Las implicaciones son muy grandes, son muy fuertes. Claro. La cosa es que los rusos, lo que se habló, lo que se especuló, es que ponían 10.000 soldados encima de la mesa. 10.000 soldados no, yo creo que eran mercenarios de Wagner, porque Rusia obviamente no puede implicarse directamente en una guerra con un país de la OTAN, pero 10.000 mercenarios de Wagner para ayudar a que la independencia de manera militar fuera posible. Bueno, yo tengo que decir dos cosas. La primera, que 10.000 militares, 10.000 soldados, 10.000 mercenarios, como queráis llamarlo, serían pulverizados rápidamente por el ejército español, o sea, 10.000 militares. Además que no es fácil trasladar a 10.000 mercenarios desde Rusia hasta Cataluña. Ya me dirás cómo lo iban a hacer. Pero bueno, ¿tú qué veracidad le das a estas informaciones? Y sobre todo, ¿crees que incluso que llegara el peor de los casos, un enfrentamiento militar entre España y la región española de Cataluña? Y voy a decirlo así porque siempre que decimos España y Cataluña parece que hablamos de dos países, pero no, es el mismo país.
¿Qué veracidad le das a esto y sobre todo militarmente? ¿Crees que hubiera habido algún problema en derrotar a esos 10.000? ¿Crees que la OTAN hubiera intervenido? Te comento, es una táctica de desinformación y de propaganda para meter miedo. Es decir, no van a enviar 10.000 soldados porque generaría unas dificultades logísticas inmensas para transportar toda esa gran cantidad de hombres y de forma solapada. Es muy complicado y el servicio de inteligencia español no es tonto. Y no solo el servicio de inteligencia español, sino Francia e Italia, e incluso Estados Unidos, te van a informar, te lo van a detectar. Y aún así, aunque imaginemos que desembarcaran y que estuvieran ahí, incluso si no intervenía el ejército español, Francia los pulveriza. Es decir, si España, imaginémonos que por tema político el ejército español no puede intervenir, que si el ejército español interviene debido, es que vamos a ver, esos mercenarios de Wagner no tendrían apoyo aéreo siquiera, es decir, no tienen apoyo aéreo, no tienen apoyo naval, bueno, a lo mejor con submarinos rusos que estén por ahí, pero sería una implicación directa de Rusia que no se atreverían, provocaría una guerra contra ellos. Y aunque Rusia tiene un poder militar potente, entraría la OTAN entera, porque sería ya una entrada directa de Rusia apoyando a los mercenarios de Wagner. Y sin apoyo aéreo y sin apoyo naval, están vendidos contra el ejército español completamente. Y si no interviene el ejército español, imaginemos que no, Francia se mete ahí y los arrasa. Decir, completamente, decir que la gente esté tranquila, que eso no va a pasar, y si pasara, pues serían derrotados. Si no, pues esto es español, pues el francés que se metería, porque Claro, Francia no va a tolerar eso. Obviamente, a Francia no le interesa una base rusa en el sur, en su frontera sur, en su patio trasero. Un estado satélite ruso, está claro, pero... Y no solo es eso, o sea, vale, metes a los 10.000 mercenarios. ¿Y después qué? O sea, ¿cómo les mandas munición? ¿Cómo los provees a todos? O sea, Claro. no tiene más. Y la logística no se puede, porque además, incluso si vinieran barcos de desembarco rusos, podrían ser destruidos, es decir, de aprovisionamiento logístico, los podríamos hundir sin problema. Claro, a ver, Es toda que la... eso, con unos Claro. misiles con unos misiles antibuques fuera, incluso con los submarinos, con el S-71 Kalerna, los podemos hundir sin problema. Claro, o sea, a ver, la Armada rusa es muy potente, pero realmente la flota del Mediterráneo rusa o la flota del Mar Negro rusa contra toda la Armada española, No, 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 exactamente. no. Nada más que nosotros tenemos una ventaja y es que tenemos ala aérea embarcada que los rusos, si bien la tienen, también el almirante Kuznetsov está a tomar por saco, perdonadme la expresión. Sí, el Mar del Norte, sí, Sí, por ahí. en la flota del Mar Negro, Rusia no tiene flota, tiene aviación naval, pero no tiene ala aérea embarcada, entonces nosotros tendríamos esa ventaja, que los Sí, tenemos a cielos los Harriers. marítimos, exactamente, que no son obviamente tampoco el mejor de los cazas, pero contra nada algo hace. No, bastante, porque además Bastante. con la habilidad que tienen los pilotos nuestros, pues podríamos hacer daño, a pesar de que es una plataforma antigua. Sí, pues bueno, esto tema de Rusia, pero como hablábamos, no es el único país que le interesa aprovechar este momento. Tenemos obviamente a nuestro gran amigo Marruecos, que como no, hombre, siempre va a estar atento a estas cosas. Y el problema es que en este tipo de entornos lo que viene siendo, no guerra híbrida, pero lo que en geopolítica, y tú que, bueno, has estudiado del tema y eres licenciado, no sé si doctorado o licenciado, como es Licenciado. licenciado. Se habla mucho últimamente de lo que son operaciones de zona gris, o zona gris en general, que son operaciones que bien no son casus belli, están ahí cerca de serlo. Entonces, Marruecos es un genio jugando en esta zona gris. Entonces, ¿qué puede hacer Marruecos o qué está haciendo Marruecos para aprovechar esta inestabilidad que tenemos en España? Mira, hoy mismo hay varios cientos de inmigrantes que se están dirigiendo hacia Ceuta. Es la principal arma que tiene Marruecos, que es la presión migratoria, porque además, si tú respondes a inmigrantes que no tienen armas, que se supone que provienen de zonas de pobreza y tal, y la opinión pública te castiga tanto a nivel nacional como internacional. Es una jugada maestra, porque incluso además puede traer a nacionales suyos magrebíes para lanzarlos contra España. Y sin tener miedo a una represalia militar española, porque este tipo de tácticas se hacen, tengámoslo en cuenta, cuando un país es más débil que otro. Porque Marruecos claramente lo que está demostrando con este tipo de guerra híbrida es que militarmente no se puede igualar a España. Que eso hay que tenerlo en cuenta para que tengamos confianza entre los propios españoles. Que nosotros militarmente, en un conflicto convencional,
podemos derrotar a Marruecos con relativa, entre comillas, facilidad, porque además en el caso de Marruecos no poseen submarinos y en cuanto a nivel naval, la flota española los arrasa y podemos bloquear todos los puertos, condenando a la destrucción económica a la nación alauita. Pero claro, ¿qué es lo que hace Marruecos? Y es lo que es hábil Marruecos. Tiene una actividad diplomática muy intensa y muy eficaz, tiene numerosos aliados que los apoyan y sabe golpear en la zona gris, en la ambigüedad, un aspecto que los españoles, por nuestra idiosincrasia, porque incluso tenemos, incluso aunque no sean religiosos, la religión católica impregna mucho la mentalidad española y eso tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Y uno de los puntos fuertes es ayudar al débil, entre comillas, a las personas que están necesitadas. Y ellos lo saben. Entonces, incluso, aunque uno no sea católico, pero sí tiene esa necesidad, porque está metido en la cultura, de apoyar a las personas débiles. Y ellos se aprovechan de eso para provocar daños económicos, porque luego a esas personas hay que mantenerlas con nuestros impuestos. Se mantienen a todas esas personas. Entonces, y también genera problemas también de orden social y de seguridad, porque muchas personas de las que se meten son personas con antecedentes delictivos y que provocan todo tipo de crímenes, tanto agresiones, robos y demás. Entonces, eso afecta a la seguridad del Estado y también incluso también genera que el propio pueblo esté en contra de las fuerzas de seguridad, muchas veces que permiten que entren y que no se les rechaza esa entrada. Entonces genera problemas internos entre el propio pueblo y la policía y el gobierno, porque la gente dice al gobierno y a la policía, ¿por qué no echan a estas personas que están cometiendo un montón de delitos? Que no es todos, pero una parte. ¿Por qué no se les expulsa? Y ahí es lo que aprovechan, lo que se aprovecha Marruecos, de nuestra mentalidad. Por desgracia, así, de algo bueno puede a veces ser malo. Y es lo que se aprovecha Marruecos, de la generosidad y la gentileza del pueblo español. Entonces, es una táctica que es muy rentable, pero hay que tener cuidado, porque el chantaje al final llega un momento en que la gente estalla. Y sí, porque la aguanta, aunque uno sea muy bueno, al final cuando sus hijos y sus hijas o una propia está amenazado, pues ya, aunque una persona sea muy generosa, ya tiende a reaccionar. Y lo estamos viendo ahora en España, por ejemplo, con las protestas que están ocurriendo. Y lo mismo puede pasar con el tema de presión migratoria, que la gente se cabre y ya tenga una reacción mucho más agresiva contra las personas que vienen de forma ilegal, además que están violando de forma indirecta, transgrediendo la soberanía, porque tú estás entrando en mi país, es como si en mi casa, por ejemplo, entra una persona sin saber, ahí dice, no, pero es que mira, es que yo vengo, tengo pobreza, estoy pasándolo mal, déjame entrar en tu casa. Claro, y no solo déjame entrar. ¿Tú quién eres? No solo déjame entrar en tu casa, además pongo yo las normas de tu casa a partir de ahora. Claro, es que ahí está un poco también el problema, porque al final somos, como tú hablabas, nosotros tenemos una cultura, unos valores judeocristianos. Yo soy católico, soy creyente, y no tiene nada que ver. O sea, la religión católica o cristiana con la musulmana son dos culturas totalmente distintas que no pueden convivir. Yo lo siento mucho, pero se ha mostrado a lo largo de la historia que es imposible convivir pacíficamente en el mismo espacio territorial las dos culturas. Lo hemos visto en todo el proceso de la Reconquista, ¿no? Que se decía de Toledo, la ciudad de las tres religiones. Sí, lo que no dice la gente es que había un montón de amotinamientos, que había un montón de intifadas, que había un montón de rebeliones. O sea, que ya a lo largo de la historia se ha demostrado que estas culturas son incompatibles. No solo eso, también te quiero preguntar, bueno, más que preguntar, hacerte una afirmación y a ver si estás de acuerdo conmigo, sí. Y es que en estos asaltos masivos a la frontera, que lo llevamos viendo ya años, y sobre todo ahora con el tema de la inestabilidad en España por la ley de amnistía, lo veremos también, obviamente. Marruecos va a aprovechar este momento. Sí, también tú crees que entre estos migrantes que vienen puede haber militares y agentes del servicio de los servicios de inteligencia marroquíes que entren para realizar operaciones de distinta índole, como, no sé, por ejemplo, sabotajes o este tipo de acciones. Por ejemplo, en la Marcha Verde, con el tema del Sáhara, se vio que en esa marcha no iban solo civiles, iban militares disfrazados, cubiertos, iban espías, bueno, agentes del servicio de inteligencia,
O sea, ¿tú qué crees que esto sería factible, ver este tipo de situaciones de que Marruecos aprovecha para infiltrar pues, a agentes de Claro, su es que lo inteligencia? más lógico además, porque es la tapadera perfecta. Sí, a través Hombre, de migrantes incluso puedes introducir un montón de agentes, incluso militares o de fuerzas especiales o del servicio secreto marroquí, o incluso de otros países, no solo de Marruecos, que aprovechen la situación, como Argelia, por ejemplo. exactamente. Porque hay que tener en cuenta eso. E incluso terroristas islámicos también, que pueden entrar y provocar sabotajes. Es que entonces, incluso, a lo mejor lo que podría hacer Marruecos, si no se quiere involucrar directamente, si quiere ser más retorcido, es llevar a terroristas islámicos a través de ahí. Si no se quiere meter a agentes propios, terroristas islámicos. Y si te dicen algo y dicen, mira, es que yo no sabía que eso era No, tal, y se limpian las manos. o si no, dame más dinero y te los controlo. O sea, Claro, nos tienen pillados bien, pero porque hay que ser honestos, saben jugar sus cartas. Ahí se mueven muy bien en esa clase de operaciones. sí. Se han movido muy bien, nosotros no. Por ejemplo, a mí una política en materia de inmigración que me gusta es la de Polonia. Es decir, nuestro país no entra nadie que nosotros no queramos. Y no entra nadie y nos da igual como os pongáis desde la Unión Europea, desde cualquier otro lado. Al final, la política de inmigración es competencia de los países y no de la Unión Europea, por ejemplo. Entonces, yo también creo que el tema de las sanciones a Polonia, a ver, aquí nos desviamos un poco, pero creo que también es una manera de frenar el impresionante crecimiento que está teniendo Polonia, porque Alemania y estos países más tendientes a la corriente progresista no son tontos. Saben que Polonia está haciendo un eje de influencia en Europa del Este muy poderoso, que dentro de unos años podría ser mayoría en el Europarlamento y podrían empezar ellos a dictar las normas y, bueno, pues acabar con estas ideologías. Además, Polonia es un país muy, muy católico, es el país más Sí. católico del mundo. Por tanto, bueno, a mí personalmente, de hecho creo que Polonia alguna vez había ofrecido ayuda militar a España para el tema de las fronteras. O sea que bueno, por esa parte también hay un ejemplo, ¿no? En el que nos podemos ver si queremos frenar esta amenaza. Bueno, la verdad es que hemos cubierto así un poquito por encima el tema de la amnistía. Como digo, una situación muy grave. No es solo una ley de amnistía que nos pone en desigualdad a los españoles. Es decir, ¿con qué narices le vas a decir tú ahora a un español que cumpla la ley? Es que ese Yo es el diré, problema. no, claro, si a este se les ha perdonado, a mí también. O sea, yo he robado un bolso, por decirlo de alguna manera. Y estos dan un golpe de estado y ellos se los perdonan y a mí por robar un bolso no. O sea, Es que ese es el problema. Incluso varias asociaciones de policía esgrimieron ese mismo argumento que comentas tú, que genera un precedente malo para actos delictivos. Porque ¿cómo le vas a decir tú a una persona ahora eso? Es que ese es el problema. Aparte de que da a nivel exterior una imagen de debilidad muy fuerte. Que también, yo porque estoy obsesionado mucho con la política exterior, porque es importante, porque nos afecta, y más en la situación geopolítica actual, pero estos gestos de debilidad pueden ser interpretados por otros países y pueden presionarnos de todas las maneras posibles. Entonces, hay que evitar esto y de todas las maneras posibles, porque además hay que ver cómo transcurren los acontecimientos, cómo evoluciona todo esto, porque hay sectores de la política española, bueno, y de cuerpos de fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, como la Guardia Civil, que están descontentos con esta ley de amnistía y se puede provocar algún problema más grande, que esperemos que no, pero el riesgo existe. Entonces, imaginemos vernos a España involucrados en un conflicto a nivel interno, cuando además es una cuestión que si lo analizamos lógicamente, son de cuatro gatos y de ciertos sectores de influencia y de políticos que querían más dinero. Pues realmente, la cosa es eso, el objetivo de Cataluña, de estos sectores políticos catalanes, no es la independencia, como te comenté antes, sino tener un régimen foral al estilo de la Comunidad Vasca. Ese es el objetivo que tienen ellos. ¿Cuál es la cosa? Que Cataluña es más grande en población, entonces el Estado no le puede conceder eso. Eso ha sido, por ahí está todo el conflicto. Y de hecho, si tú miras diferentes panfletos y comentarios que hacen políticos independentistas catalanes, siempre hablan de 1715, cuando Felipe V abolió los fueros catalanes. Por ahí está, sí. y por todo esto está. Entonces, la gran parte de la población española, incluso gran cantidad de catalanes, van a pagar por cuatro personas, y esto no se debe permitir. La No, cuestión es cómo hacerlo, porque
sin violar la Constitución ni la integridad del Estado. Ese es el problema. Claro, Ese es el problema que tenemos. la cosa, lo que comentábamos, aquí no hay que olvidar también lo que pasó en 2017. Claro, que esto es como haber permitido una agresión territorial. Es decir, que Es una que, agresión crack, territorial a España de primer orden quede impune, lo que en otros países y en otras circunstancias supondría un casus belli, por el cual iríamos directamente a la guerra. Aquí no ha pasado nada. Entonces, esto sienta un precedente que pone en riesgo la existencia de España como Estado soberano. Y repito, ya lo he dicho muchas veces en el canal, pero España sin Cataluña no es España. Es otro Estado, pero no es España. Entonces, es una amenaza a nuestra propia existencia, esta ley de amnistía. Yo por lo menos lo veo así, no quiero decir que esté en lo correcto, pero no solo lo veo como esta desigualdad de la que hablábamos entre españoles, sino como además una amenaza directa para nuestra propia continuidad como Estado soberano. sí. Entonces, bueno, esto deberían verlo y, bueno, hay artículos de la Constitución que avalan el uso de otras medidas más contundentes contra esta ley. Por ejemplo, el artículo 2, se vulnera el artículo 2, por lo menos desde mi propia interpretación. Y eso nos da lugar al artículo 30, al derecho y al deber de defender a España usando todas las herramientas disponibles, incluso la militar. Claro, entonces, bueno, pues ahí tenemos también Es que es unas una cosa, bajas. podemos vernos inmersos en un conflicto, es que sería algo brutal, es que sería algo muy doloroso para nuestro país. Lo que hay que reflexionar, como te comenté antes, que estas situaciones se podían haber evitado. Se podía Sí. haber evitado llegar a este extremo. Es que es lo que me da pena a mí, porque era algo tan fácil de hacer con impedir que partidos secesionistas, que es algo de lógica, de sentido común, esté en el Parlamento español. Incluso es que hasta una hipocresía. Si yo fuera votante de independentista me sentiría avergonzado incluso porque es una doble cara. Es decir, yo no quiero al Estado español, pero sí recibo el dinero de él. Entonces, es una cosa, es que es curioso. En Ya. cambio, es que es algo indignante y que se debería haber parado, porque ahora ya no sabemos lo que va a pasar. No. Porque se pueden meter hasta potencias extranjeras de forma, como estamos comentando, de forma indirecta. Marruecos, hay una gran población de origen magrebí en Cataluña. Puede provocarse disturbios ahí también y puede ser usada por ciertas potencias contra España. Entonces, se crean unos escenarios y unas ramificaciones que pueden ser muy graves, incluso provocar que otras regiones de España también se quieran secesionar también, porque está la comunidad vasca también, aunque por lo que yo tengo entendido no tienen esos planes, ellos no quieren eso, pero pueden provocarlo. No, Entonces, el independentismo en el País Vasco, gracias a Dios, ha decaído muchísimo desde la desaparición de ETA y, bueno, sobre todo ya con la organización ETA, pues decayó muchísimo. Entonces, es que claro, y vamos a ver lo que pasa, porque como bien dice, podemos entrar en un conflicto militar con una potencia extranjera si se independiza Cataluña como Estado, teniendo territorio, siendo del territorio español, se puede provocar una guerra. Claro. ¿Qué es lo que quieren? Yo creo también algunos sectores quieren que haya un conflicto entre españoles, porque los catalanes son españoles también, que haya un conflicto entre tal y que nos debilitemos a otros niveles económicos y con las heridas que ello llevaría de muertos y tal, provocaría una ruptura. Bueno, ya a partir del 2017 fue algo ya un desastre también, un montón de familias se fueron de Cataluña, peleas familiares, una desgracia. Y lo que ocurrió, imaginémonos si eso escala más todavía. Claro, pero el problema es que ha habido una serie de políticos, y aquí tampoco entro entre derecha e izquierda, porque ha habido gobiernos del Partido Popular, del Partido Socialista, que han sido negligentes, que han dejado eso escalar. A ver, tiene todo el tema del independentismo así más radical y así, tiene un inicio, que es el 2006, con ese estatuto de autonomía que preparaba Zapatero, que al final el Constitucional pues se lo tumbó, y ese realmente fue la mecha del independentismo más radical que hemos vivido estos años. Pero bueno, también ya para cerrar el tema Cataluña, que espero que obviamente no se lleve a cabo la ley de amnistía adelante y que Puigdemont, así como los otros independentistas, paguen con la justicia, les caiga todo el peso de la justicia encima.
También tengo y aprovecho esta ocasión para mandar mi apoyo a los guardias civiles que están siendo investigados por el manifiesto que firmaron en contra de la amnistía. Aprovecho para mandarles aquí mi más sincero apoyo porque hicieron lo que hay que hacer en estos casos. Aquí no me vale el tema de la neutralidad política, esto no es neutralidad política, porque ponerse directamente a favor de la amnistía no es neutralidad política tampoco. Entonces, todos, yo he sido militar, tú, Ruimán, lo sabes, yo he sido militar, todos juramos bandera, todos juramos defender a España tanto de amenazas interiores como exteriores y dar la vida en caso necesario. Entonces, para mí ese juramento va por delante de cualquier cosa, por delante del rey también, por delante de la Constitución incluso, y cuando hay algo que atenta contra la base fundamental que es España, yo no lo siento, pero no me puedo poner de espaldas como si no pasase nada. Y me Claro, porque imagino que esos... Claro, y me es que la imagino que patria esos es lo más guardias civiles importante. tampoco. Claro, exactamente. Es que sin España no hay todo lo demás. Es decir, la base fundamental es el país. Después ya de ahí sale todo lo demás. Sale el rey, sale la Constitución, salen Exactamente. las Cortes, sale la ley, la democracia, todo eso. Pero bueno, esto ya para cerrar el tema. Espero que al final no les pase nada y que los guardias civiles puedan expresar libremente su opinión.